Una voz grita. Dispongámonos a meditar en nuestro corazón como María, la palabra que Dios nos ha dirigido a través de la liturgia de nuestra Santa Madre, la Iglesia. Shalom Beto. Paz y bien. El trozo del Evangelio que hemos leído o escuchado en el día de hoy, seguramente muy conocido para nosotros y sobre todo muy remarcado en este tiempo de Pascua por la Iglesia para nuestra lectura, el encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús. Siempre nos llevará a detenernos a reflexionar en muchos aspectos de nuestra vida cristiana. Hoy vamos a pensar en algunos de ellos. Un primer aspecto es la importancia que ha de tener para nosotros la lectura de la Escritura, pero leer la Escritura siempre con el trasfondo de Jesús, siendo conscientes o cada día más conscientes de que toda la Escritura nos hablan de Él. O también podríamos decir de que a través de la Escritura nosotros lo conocemos cada día más a Él. Muchas veces perdemos la perspectiva de la figura de Jesús, pues cuánto bien nos hacen, cuánta necesidad tenemos nosotros de detenernos precisamente a leer y a meditar la Escritura. Jesús fue explicándole a estos caminantes, desde el Moisés, por los profetas y por todo el recorrido de la Escritura, cómo el Mesías tenía que padecer, tenía que sufrir para poder entrar a la gloria. Les explicó prácticamente todo lo que ellos habían ya contemplado, habían vivido, conocían, pero no habían relacionado precisamente con la Escritura. Por eso es importante, o un aspecto importante, es nosotros acercarnos a la lectura y a la meditación de la Escritura con ese gran trasfondo, el trasfondo de Jesús. Siempre nos vamos a encontrar con Él. Toda la Escritura nos va a hablar de Él. Pero esta lectura no la podemos hacer nosotros solos. Por eso un segundo aspecto que también podemos pensar de este Evangelio que hemos leído o escuchado en el día de hoy es la necesidad que tenemos de que nos vayan orientando, de que nos vayan ayudando, de que nos vayan explicando. ¿Cuántas veces surgen en nuestro corazón también dudas, inquietudes, a veces incluso confusiones? Nosotros solos no podemos aclararlas. La Iglesia tiene una gran tradición que ha recorrido ya muchos años. La Iglesia es la primera y mejor intérprete de la Escritura. Siempre tenemos que aprender a preguntarle a ella. Y el Papa Benedicto muchas veces nos comentó que los que mejor nos la pueden explicar son los santos y nos la explican con su propia vida. Muchas cosas de la Escritura las comprenderíamos mejor leyendo la vida de los santos. Pero también está el aspecto que ya empezábamos comentando, de que debemos procurar reunirnos, debemos procurar leerla y comentarla en grupo, debemos buscar orientación en las personas que están un poco más preparados, tienen más experiencia con nosotros. Pero la Escritura no es un libro para leerlo de forma personal, individual, y mucho menos para interpretarlo de esa manera. Es un gran peligro. Es un libro que nació en una comunidad, la Iglesia, y que por lo tanto se ha de leer en la Iglesia. Y la Iglesia es la que puede precisamente orientarnos. Y un tercer aspecto muy importante, muy grandioso y muy especial es la gran importancia que tiene la Eucaristía para nuestras vidas. La Eucaristía abrirá nuestros sentidos. La Eucaristía ablandará nuestros corazones. La Eucaristía aclarará muchas dudas en nosotros, pero por supuesto, una Eucaristía bien preparada, una Eucaristía bien vivida, con devoción, con atención, con amor, y una Eucaristía bien agradecida. Si participamos nosotros con buenas actitudes dentro de la Eucaristía, también como nos dijo una ocasión el Papa Benedicto,
la Eucaristía transformará, cambiará, convertirá completamente nuestras vidas, irá dando frutos en nosotros. La Eucaristía da mucho sentido, es el origen, es la fuente, pero también es la meta, el culmen de toda nuestra vida cristiana, como nos remarcó el Concilio Vaticano II y como hemos nosotros de tener muy presente siempre en nuestra vida. Y si nosotros estos aspectos los tenemos en cuenta, entonces de una manera muy espontánea va a surgir lo que le pasó a estos discípulos. Salieron corriendo a compartir lo que habían experimentado, lo que habían vivido. Ya no se lo podían quedar para ellos, tenían que comunicarlo también a los demás, pues eso brotará de una forma espontánea. Es decir, si nosotros de verdad leemos bien la Escritura, si nosotros nos animamos unos a los otros, si participamos bien en la Eucaristía, entonces transmitiremos a Jesús, porque Él habrá entrado en la vida de nosotros y no nos vamos a quedar con Él. Vamos a tener muchas ganas de compartirlo con los demás.